¿Cuántos locales tenéis en Barcelona? Actualmente en Barcelona tenemos 6 locales y un hotel. Luego tenemos otro en Madrid y luego en la Costa Brava, en Llafranc, tenemos un restaurante y un hotel. ¿Qué a nivel de números de empleados, o sea, de trabajadores? Rondamos entre los 350 a 400 trabajadores en total. ¿Sabes? Me los metía 7 chupitos desde la mañana. Lo que dejaban los clientes del café me lo metía yo también y llega un punto donde... Cocina se piensan que son los que más trabajan duro porque los camareros se pasean. Eso es lo que se suele decir. Yo digo, ya, pero en cocina siempre les digo, como sigáis así, os saco un día a sala y a Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurant Game, el podcast donde hablamos de hostelería. Hoy con nosotros tenemos a Pavel, director de línea del Grupo Isabelas. Gracias por invitarme, Emi. Gracias por venir. Volvemos a tener a John, que ya vino en el primer capítulo con nosotros. Ya lo conocéis, coctelero, el mejor coctelero para mí de Barcelona. Lo es. Y tenemos a Juan Andrés, que era el DJ del restaurante Buca y ahora actualmente eres DJ en el restaurante Gatsby de Barcelona. Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante a nivel de hostelería y es que cuando un restaurante se convierte en un grupo de restaurantes, pues la estructura interna tiene que profesionalizarse. En este caso en particular tenemos a Pavel, que es director de línea de un grupo muy importante en el panorama de la hostelería de Barcelona y es director de línea. Entonces te quiero empezar ya con una pregunta bastante directa y es que me expliques qué hace un director de línea. Gracias, Emi. Muy buena pregunta. Te explico. Un director de línea es la persona que convierte la idea de un restaurante que funcione cada día. Es decir, si hay algo que no, o sea, el dueño o el CEO o quien sea del restaurante te dice yo quiero hacer esto y tú lo haces posible. Correcto. En este caso, obviamente, como tú has dicho, es un grupo ya establecido, con cada uno con su departamento. Son muchos locales, entonces todo tiene que ser con procesos, ¿no? Vale, y tu día a Y yo día me es encargo de ejecutar bastante estos procesos. ajetreado. Es bastante ajetreado, la verdad. Sí. No te voy a engañar. Porque aquí, bueno, todos trabajamos en hostelería, cada quien en su ámbito, pero entiendo que tú tienes que gestionar más de un local a la vez. Exacto. O sea, no estás como, por ejemplo, yo dirijo un local a la vez, Juan Andrés dirige el tema musical en un local a la vez y John dirige pues, el tema de la barra, de los cócteles, de los ingredientes de un local a la vez. No es tener que dirigir todos a la Cuando vez. tienes que dirigir varios locales a la vez, ahí es cuando entra que lo tienes que hacer todo con procesos. Con procesos. Entonces, ¿tú formas mucho al personal? Sí, es una parte importante de mi trabajo, que es formar a los equipos, sobre todo a los directores, y que los directores bajen toda la cultura. Y tu manera de hacerlo, formen también a su vez a... Bueno, mi manera exactamente no, sería la manera de la empresa. De la empresa. Correcto. Efectivamente. Vale. Actualmente, ¿cuántos locales tenéis en Barcelona? Actualmente en Barcelona tenemos 6 locales y un hotel. Luego tenemos otro en Madrid y luego en la Costa Brava, en Llafranc, tenemos un restaurante y un hotel. ¿Qué a nivel de números de empleados, o sea, de trabajadores? Rondamos entre los 350 a 400 trabajadores en total. Y tú no creo que nos conozcas a todos, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, ¿ves? Sí. Ahí ¿Te va. sabes los nombres de todos? A veces se me escapa porque, quieras o no, en hostelería tenemos mucha rotación y a veces hay gente que va entrando un día, sale al otro y constantemente, ¿no? Pero intento saberme los nombres de todos. Pero, ¿cuál es el problema que te puedes encontrar más a menudo en un restaurante, por ejemplo? O sea, ¿es más tema recursos humanos, es decir, tema de trabajadores? ¿O es tema de que la gente realmente entienda los procesos y entienda la filosofía de la empresa? El gran problema que tenemos es la rotación de personal. Rotación de personal. La rotación de personal es el gran problema y la falta de talento. Yo, por suerte, tengo que decir que talento aquí no me ha fallado nunca. Gracias. Porque he trabajado con ellos dos. Muy bien. Qué alegría saberlo, la verdad. Y bueno, por eso que yo creo que tú has hecho el salto desde nuestro restaurante, que nuestro restaurante está muy bien. Está muy bien, la ¿vale? verdad. Que es el Buca aquí en Barcelona y has pasado en Gatsby, pero el Gatsby para mí es otro nivel. O sea, es realmente un restaurante con espectáculo y un peso muy importante en el mundo de la noche, ¿no? Digamos, sí, de la hostelería nocturna, Sí, digamos. Sí, porque es en un restaurante, pero con espectáculo. Sí. Entonces yo creo que si has llegado ahí es por mérito propio, ¿no? Claro, sí. Me lo he ganado poco a poco. Claro. Sí. Y yo igual. Yo creo que, bueno, más porque tú te estás dedicando más a otras cosas, pero tendrías que estar en... Sí, a ver, sí, de vez en cuando me llegan ofertas. Tengo muchos amigos que trabajan en hoteles, tengo amigos en el Nobu, tengo amigos en el Clarís, en el Almanac y todo eso me van diciendo, pero como también es lo que acabo de decir, tengo otros proyectos para compaginar, pues
Me gusta estar, aparte de que me gusta el trabajo, el equipo y la dinámica Aparte que hay. eres bastante artista tú, o sea, quiero decir, porque, bueno, John produce, bueno, tú eres productor musical también, pero John también produce música. Sí, sí. Su tiempo libre es que él crea cócteles, Es crea que recetas, el que tiene el talento, el el genio, talento, la creatividad, no para. no para, da igual si es coctelera, si es música, si... Sí, yo- Sí, Y como le pongas un Tienes toque, el don. un toque de techno en los altavoces, en el local, se vuelve todo un... También te lo bailo, también te lo bailo. Bueno, y hace poco ha sido tu cumpleaños, o sea que... Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál crees que es? Es una pregunta que hago a todo el mundo, ¿vale? La voy a hacer, normalmente la hago hacia el final, pero como tú estás más día a día al pie del cañón en los locales, es una pregunta que te quiero hacer al principio para luego desarrollar un poco este discurso y es, ¿cuál crees de estos 4 elementos, de estos 4 pilares, cuál crees que es el más importante para que un restaurante tenga éxito desde tu punto de vista profesional? Y es producto, local, servicio o comunicación, comunicación entendido como marketing, tanto analógico como digital. Pero te hago una aclaración, que siempre hay una duda. Cuando me refiero a que un local tenga éxito vamos a diferenciar 2 tipos de éxito. Cuando abres un local nuevo, el éxito es que llegues al punto cero y empieces a ganar dinero. Correcto. Y la segunda parte de tener éxito es que una vez que ya tengas ingresos recurrentes y ya superes el punto cero, es otro tipo de éxito, es decir, que perdura en el tiempo. Entonces, yo te hago la pregunta de la primera fase, de cuando tienes que abrir un negocio. Cuando tienes que abrir un negocio, realmente, te lo resumo de otra manera, lo más importante es el equipo. Si tú no tienes un equipo, no te va a funcionar nada. ¿Vale? ¿Vale? Esta es la primera parte. Entonces, O sea, ahí... en los 4 pilares que yo te he dicho, servicio, producto, local o marketing, o sea, comunicación, tú... Primero es el equipo. Si el equipo, cuando hablamos de equipo tanto de sala como de cocina. Pero yo te he dado a elegir, no me la cambies la de esto. Tienes que elegir servicio. O sea, servicio entendido como puede ser cocina y sala, Vale. pero servicio al cliente. Es decir, la experiencia al cliente. Entonces vamos por ahí. Sería Servicio, vale. Esto es la primera fase. Exacto. Vale. Y en la segunda fase, En la segunda, obviamente, el marketing es un pilar importante en un restaurante, pero obviamente el marketing no funciona si antes operativamente no tienes el servicio vale. de sala y de cocina. Vale. Si eso no lo tienes bien estandarizado, Esto de lo- poco nos sirve. Director de línea. Perfecto. Respuesta de director de línea. Sí. Tú, Juanito, ¿qué opinas de esta pregunta? En la primera fase, que tú has vivido la primera fase también, por ejemplo, del Buca. Del Buca, sí. ¿Pero ¿Qué opinas? con referente a la música o más al tema? No, mi pregunta es la misma, es ¿qué crees que es más importante? ¿Qué pilar es más importante para que un local tenga éxito en su primera fase, hasta alcanzar el punto cero o hasta que, igual tú no concibes este concepto, pero quiero decir, hasta que ves que ya el local funciona por sí solo y viene gente recurrentemente, Sí. ¿sabes? Tú viviste las primeras Sí, fases, sí, tú viviste sí. desde que abrieron las puertas Sí, sí. hasta que, bueno, te fuiste que ya estábamos a tope. Sí. Entonces, Pues para mí yo pienso que lo más importante, a ver, es que mi manera de pensar es como más sociable con la gente, ¿no? Y es como ser amable y simpático con los clientes. Para mí si eres Hospitalidad. la hospitalidad. Vale, Es una tú parte muy también importante. abogas, como él dice, o sea, para ti es más importante el servicio El que los servicio, otros tres. el los El otros factor pilares. humano, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Tú, John, sigues como en el primer episodio que hicimos, pensando que es el servicio también. A ver, es que yo una vez, a mí me lo explicaron, es que te va a vender más, por ejemplo, un camarero, igual es su primer día de hostelería, que no sé qué, no sé cuántos, pero si tú le notas el énfasis de, hola, tal, no sé qué, mira, me han dicho que esto está muy bueno, tal, te gustaría probarlo, tal, no sé qué, el cliente te va a agradecer mucho más a ese tipo de camarero que el típico camarero que lleva ¿no? 40 años y que te dice, mira, sí, esto está bueno, mira, esto, vale, sí, gracias, adiós. Igual lleva 40 años. Vale, y entonces ahora que has dicho que los servicios, yo siempre digo que para mí en la segunda fase, cuando ya has llegado al punto cero, el servicio es lo más importante, o sea, pasa a ser el primer pilar. Pero te hago una pregunta, para que el cliente llegue, ¿cómo ha llegado el cliente? En la primera fase, porque si nadie te conoce, claro. Yo siempre, yo respeto la opinión de todo el mundo, ¿eh? También es un tipo de marketing. Igual le atendió también ese chaval que se lo ha recomendado un amigo. No lo ha visto en ninguna parte, Vale, se lo ha recomendado y un entonces, amigo. ¿ese amigo cómo se lo ha recomendado? Pues porque fue al local. Vale. ¿y para qué vaya Vive al local? arriba.
Los vecinos, el vecindario. Con el boca a boca también. No, El el boca a boca. es Quiero decir que importante. para O mí, sea, en yo, la- por en la ejemplo, primera fase, creo más en el boca a boca muchas veces que en... sí, a la larga te va a ir bien el boca a boca. O sea, es decir, cuando yo personalmente, a nivel profesional, hago una campaña de marketing, es para acortar los plazos. Es decir, cualquier restaurante que tenga un buen brazo financiero, que tenga capacidad económica para aguantar, va a conseguir que a la larga el restaurante le vaya bien si tiene un buen servicio, un buen producto y el local esté bien. Porque a la larga el pasapalabra te va a dar a conocer y todo el mundo va a hablar bien de ti y tal. Pero claro, si tú no tienes ese brazo financiero, no tienes la paciencia para aguantar, igual tienes para aguantar 3 meses. Y ese pasapalabra no ha llegado a traerte gente, Claro. ¿sabes? Se supone que si abres un local es que tienes... Bueno, tenemos conocidos en común que sabemos que abren restaurantes Sin tener el brazo financiero, sin tener previsión de mínimo 6 meses. Bueno, y le pasa a muchos locales, ¿no? Hoy en día, cada día cierran locales primero porque... Claro, hay un... Ahora no me acuerdo cuánto era el dato exactamente, porque no quiero decir una burrada, pero creo que la causa, el 90% de la causa... O sea, los locales que cierran, el 90% de las causas es porque les falta brazo financiero. Es decir, puede ser muy buen producto, muy buen local, muy bueno todo, pero no calculan cuánto van a tardar en llegar al punto cero. Sí. Dicen, bueno, yo abro y en un mes ya estoy ganando dinero. No. Y eso va muy lejos de la realidad. Es decir, muy lejos. Igual tardas 6 meses como mínimo. O sea, si igual lo haces bien, año y medio, incluso hasta 2. Es que, claro, por ejemplo, no sé si lo puedes decir o si no lo puedes decir, no pasa nada, pero una inversión media de un local vuestro, porque están muy bien decorados. O sea, tenéis unos locales que son top. Sí. O sea, superan el 1 millón, supongo, ¿no? De inversión. Lo superan, claro. claro. Claro, para recuperar una inversión de este tipo, si no calculas bien el número de mesas, o sea, de sillas, y no calculas bien el ticket medio y la plantilla que tienes... Controlar los costes es fundamental. Es fundamental para que te funcione cualquier local. Sea un local de una inversión más grande o menor, lo más importante es que... Pero sobre todo vuestro grupo tiene lo que es una visión de negocio, ¿no? Son más businessman. Quiero decir que ellos saben que si invierten ese dinero no lo van a recuperar a los 2 meses. Por supuesto. O sea, ellos ya calculan que es un proceso. Exacto. Porque yo tengo clientes que a veces me dicen, te pago tanto y al mes quiero recuperarlo. Y le digo, esto no funciona así. No. ¿Sabes? Entonces, ya nos gustaría, pero no. ¿Tú también, ahora que has hablado de los costes, te dedicas también a controlar los costes? Por supuesto, es una parte de operaciones muy importante. Es decir, aparte de la operativa diaria de los equipos, de los restaurantes, la otra es la rentabilidad. Costes de personal, costes de compra. O sea, te ocupas de todos, tanto de sala como de cocina. Correcto. ¿Y los acuerdos comerciales? Los acuerdos comerciales sí que tenemos un departamento de compras, donde el director de compras es el que se encarga de cerrar Tú te tienes que coordinar con los demás directores. Efectivamente. O sea, que cada día nosotros como grupo tenemos y así como me imagino que el personal que te llegue nuevo, tienes un departamento de recursos humanos que te consigue al personal. Exacto, tenemos un departamento de recursos humanos donde tenemos una persona de reclutamiento que se encarga de hacer las primeras entrevistas, los primeros filtros. ¿Y te los pasan a ti? Y ahí depende. Yo los únicos perfiles que entrevisto son ya a niveles de directores. De cada local, ¿no? De cada local, exacto. Vale. Yo escojo los directores de cada local y a partir de ahí, por ejemplo, si es un encargado, un camarero, un cocinero, sí que lo gestiona el mismo director de restaurante, ¿no? Al final el director de cada local tiene que hacer el equipo suyo y el local suyo, que lo tenga como suyo. Entonces lo primero es que haga su equipo. Vale. Porque si yo le hago el equipo, entonces ya no es su local, no es su equipo, es mi equipo. Claro. Y trabajará, claro. O sea, luego le dais como un poco de banda ancha, ¿no? También en la forma de trabajar mientras respete las... Por supuesto, es decir, obviamente hay unos procesos y unos protocolos que hay que seguir, pero el director es el máximo responsable del local, de cada restaurante. Y te quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, mis hermanos trabajan en Inglaterra y ahora hay uno que está haciendo como un curso dentro de la misma empresa de manager, porque lo quieren ascender a manager y lleva casi un año de aprendizaje de todos los procesos y todo, tanto de coctelería como de... porque ahí hacen shows también, tienen musical, entonces le van enseñando todo y en la misma empresa le enseñan durante un año a hacer todos los procesos. Yo personalmente no he conocido ningún encargado en mis locales que haya hecho ningún curso ni dentro de nuestra propia empresa, la empresa con las que colaboro,
se le hace una formación ni nada. Literalmente yo lo que he visto hasta el día de hoy, y he trabajado en grandes grupos aquí en Barcelona, en varios, es, este camarero, sí, me confío un poco en él, venga tú, de encargado. Tu forma de trabajar, ¿cómo es ahí? O sea, ¿cómo es la operativa? Nosotros, desde hace un par de años, implementamos formaciones. Internas. Internas, correcto, porque es la base. Es decir, si no tienes formado el equipo, no vas a saber cómo trabajar, ¿no? Y si es verdad que hacemos formaciones anuales, intentamos hacer 6 formaciones anuales por cada categoría. Intentamos bajar a los directores 6 formaciones, a los encargados y a los camareros. ¿Y cocteleros, por ejemplo, hacéis formaciones? Ahí tenéis... Hacemos, pero ahí sí que hacemos menos. Ahí hacemos igual 2-3 al año. Sí que tenemos un jefe de barras de todo el grupo, Vale. que se encarga de hacer formaciones junto con otras empresas, otras marcas de O sea, de licores, ¿no? Exacto. Vale. Pero entonces, cuando a ti te pasan un encargado Por ejemplo, yo... externo, o sea, por ejemplo, si tú estás buscando un encargado o un director para uno de tus restaurantes aquí en Barcelona... Primero busco en casa. Vale. Busco en casa y si hay un perfil que podría encajar, imagínate, busco un encargado y veo que en casa tengo un camarero con potencial para subir a encargado, Lo formáis. lo formamos durante 6 meses. Vale. Entra en formación durante 6 meses y esos 6 meses es un periodo de prueba tanto para él como para nosotros. Para ver si... Claro, que es que no es lo mismo ser camarero a pasar a tener responsabilidad de director. Correcto, es decir, pasar de camarero a encargado tienes que abrir la mente, porque un camarero coge su rango, le interesa su rango, sus mesas y se olvida de todo lo demás. Cuando ya pasas al siguiente escalón, que sería encargado, tienes que tener una visión de 360. Totalmente. Y esa parte es la complicada cuando pasan de una categoría a otra, de abrir esa mente, de esa visión, de empezar a mirar todo el local. Porque aprovecho que tú dices esto de abrir la mente porque, bueno, repito, como todos trabajamos en la hostelería, esto no va a sonar nuevo a nadie. El gran problema que hay en los restaurantes es siempre la pelea entre cocina y sala. Entonces... O turno Has de mañana y noche, dependiendo. Has abierto un buen melón, sí. Claro, entonces yo ahí te quería preguntar si lo puedes confirmar que existe realmente esta guerra entre cocina y sala o si es un mito o si son casos puntuales, ya que tú tienes la gestión de varios restaurantes. Efectivamente, la pelea entre cocina y sala existe en casi todos los restaurantes, por lo general, ¿no? Pero hay que hacerles entender, es decir, para que desaparezca esta diferencia entre cocina y sala, hay que hacerles entender de que ambos departamentos, aunque son 2 departamentos diferentes... Son del mismo barco. Exacto, arreman hacia el mismo Claro. lado y hay que darle el servicio al cliente. Entonces, una vez que le haces entender... Pero creo que todo esto tú también lo entiendes, ¿no? Que cocina y sala somos del mismo bando, Sí, ¿no? sí, por ejemplo, yo nunca lo he entendido. Eso, o lo de mañana y tarde. Bueno, lo de mañana y tarde yo lo puedo llegar a entender porque dices, es tu espacio de trabajo y el de la mañana te lo mueve de un lado y el de la tarde te lo mueve del otro, entonces te entra como tirria Más de... piques, o sea, del palo no. Nosotros trabajamos más porque facturamos más, pero claro, los de la mañana son desayunos. Igual los de la mañana han estado 3 horas sin parar, pero claro, Es que a el medio es más 2,50, 5 euros, tal, el café más el bocadillo, lo que sea, etcétera, pues no se justifica en el Claro, no ves la misma facturación, X, pero el trabajo puede el haber sido trabajo mucho está más y has demoledor. corrido, demoledor. exacto. Ya. A mí me pasó que cuando trabajaba en el aeropuerto, en el Starbucks, que habían veces que tenía que entrar a las 4 de la mañana a trabajar y era como con los que entraban el turno de la mañana, como que le teníamos triña, ¿no? A los que entraban a las 4 o 2 de la tarde, porque venían descansaditos, uno iba con sus ojeras así bien negras. Yo sobrevivía con chupitos de café, ¿sabes? Me los metía 7 chupitos desde la mañana. Lo que dejaban los clientes del café, me lo metía yo también y llega un punto donde tenía como taquicardias, ¿no? Bueno, Como menos mal que una solo ansiedad. pillabas eso, porque si te Sí. bebías cosas de los clientes, digo, taquicardia es lo de menos, ¿sabes? O sea, Hostia. Sí, pero en plan, con lo del turno de la mañana y la tarde, pues también casi lo mismo que con lo de la cocina y... pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez por qué existe realmente esta guerra? O sea, yo... Mira que en el Bucan no Lo que ha tenemos dicho guerra él, porque... el paso a encargado. Todo Cada- el mundo solo se Sí, centra cada en departamento el mira, mismo. mira por su Claro. interés. Claro. Hasta que le haces entender, ver
Que hay que mirar por el no interés tiene del ningún cliente. inter- Claro, Exacto. no tiene ningún sentido. Entonces, a mí que pelearse. un camarero se equivoque al fichar un plato y luego cocina, Se enfada. se enfada. Claro. El cliente no tiene la culpa de que... Ya. Bueno, un- o también puede un pasar al empleado se ha revés, equivocado. que el cliente le ha dicho al camarero o la camarera, quiero este plato y el camarero o la camarera lo ficha. Ahora que estamos en tema digital, porque yo tengo todo digital, Sí. no papel y boli. Pues claro, cuando lo ficha ya le llega directamente a la cocina y el cliente en 30 segundos después dice, no, oye, al final no lo quiero. Lo quiero Entonces tienes cambiar. que ir a cocina y decir, oye, que al final no lo quiere. Que yo he visto peleas de esto y he dicho, oye, pero no os enfadéis. Le digo, si no habéis sacado el producto. Claro. Pero sí, pero cada vez hemos intentado no minimizar estas diferencias entre sala y cocina porque, como te digo, con las formaciones les vamos dando a entender de que van en el mismo barco. Claro, es que si uno no funciona, El no mismo funciona el equipo. otro. Y si no funciona... Exacto. Yo siempre les intento decir que cocina se piensan que son los que más trabajan duro porque los camareros se pasean. Eso es lo que se suele decir. Yo digo, ya, pero en cocina siempre les digo, como sigáis así, os saco un día a sala y atendéis vosotros a los clientes. Claro. A ver si tienes Atención al vergüenza o no tienes cliente. vergüenza de hablar con el cliente. Atención al cliente es muy complicado. Tienes Claro, que- ir con la tienes que saber. bandeja, o sea, también que se te caiga el típico miedo que todos metido como camareros, ¿no? De El primer día. ir con la bandeja y que se te caiga algo encima del cliente. Hasta Y que no que- se te cae, porque se te va a caer en algún momento y ya le pierdes el miedo, pero Y que o nunca trabajando lo pierdes. O bueno, cuando ya llevas años de experiencia y se te cae después de 3 años y dices, wow. Claro, ¿Qué pasa? A mí me ha pasado. Después de 3 años que se me caiga y decir, Este señor de aquí, ¿En serio? ahora que se ha encerrado en la barra como coctelero, que repito, lo hace muy bien, pero para mí es una de las mejores personas que lleva la bandeja y de servicio a mesa que he conocido también, claro, porque tiburón y a dos. Yo hubo un tiempo que llevaba las dos, tenías que dejar una sin la barra, luego la otra, tal. digo, Hacías malabares, ¿no? Sí, sí, sí. pero no entiendo, yo siempre decía, John, por favor, sala. No quiero. Y yo, por favor, sal, ¿sabes? Pero es porque yo, por ejemplo, yo considero que el trabajo de la barra es muy parecido al de cocina, quieras o no. O sea, Claro. por ejemplo, la coctelería, yo siempre digo, el azúcar líquido y el zumo de lima o de limón son el símil de la sal y la pimienta. Casi todos los cócteles vas a tener que llevar un poquito de esto. Sí, no, Entonces, pero que es la misma, es las una preparación. elaboraciones, que quieras o no. Y aparte en nuestra barra preparaciones de hacemos autor. smoothies también, que sé que los Claro. odias, pero Pero hay que toca hacerlos, sacarlos. hay que hacerlos bien, por mucho que a mí no me gusta hacerlos, pues tengo que hacerlos para que el cliente se los bebe y le guste. Claro, también hacemos Nesti casero, o sea, bueno, no es Nesti, obviamente es té frío Té frío, casero, sí. ¿sabes? Pues se nos ha quedado el tema del Nesti y bueno, yo también lo que utilizo, no sé ahora vosotros cómo lo hacéis en vuestro grupo, supongo que cambiará de restaurante en restaurante o de grupo en grupo, pero por ejemplo el tema de la propina, yo también para que haya paz entre todos, yo la divido en partes iguales. Siempre nosotros, es decir... Tanto cocina como sala, no como intervenimos, limpieza. exacto, no intervenimos en la propina, sí lo único que pedimos es que sea igual por todo. Y que haya siempre un referente de cocina, un referente de La sala, cuando tengan que que la cuente, contarla. exacto. Eso también lo hacemos nosotros porque yo cuando era más joven, que trabajaba en hostelería en un hotel en Italia, era el maître de sala que nos entregaba la propina. Y claro, lo veías a él con un fajo de billetes así que hacía, se lo metía, se lo guardaba en el bolsillo y a ti te daba, no sé, 10 euros, 15 euros. Y dice, la propina de este mes. Y yo, ¿solo hemos cogido eso? Y yo, si yo solo he cogido 100 euros de propinas, o sea, esta semana. Es que acabas de empezar. Y yo, vaya. Joder. No había un porcentaje igual, ¿no? No, es siempre el que lleva antes, o no sé si en Italia es diferente, porque no lo No sé. sé, yo cuando empecé hace ya pues 16, 17 años, recuerdo el primer sitio que entré de ayudante, bueno, entré en la barra, primer día de trabajo, a los 2 días me sacaron como ayudante de camarero. En aquella época era propina individual. Propina individual. Propina individual. Y yo era ayudante de un camarero en la terraza. Me pegaba los viajes uno, otro. Al de restaurante en Plaza Cataluña. Correcto. Era un restaurante que tenías una terraza con 60 mesas y te hacías un viaje de 100 metros hasta la cocina y vuelta. Y esto era constante, era un no parar. Claro, porque en aquel entonces la operativa era el camarero se queda en el rango, va tomando nota. Y luego tenías el ayudante de camarero de runner Sí. que iba corriendo, ¿no? Y al final del turno no paraba, ¿eh? Cada cuenta que cobraba se llevaba su propina. Hacían. Y al final del turno me da 3 euros. Dice, esta es tu propina. Claro, eran mis primeros días, yo no preguntaba, cogía, hasta que luego me di cuenta, ¿no? Hombre, que igual él se levantaba La que 300, 200 euros al día o más. La cantidad que se levantaban en un servicio podría rondar de los 70 hasta los 150 euros. Claro, y te da 3 euros. Y dices, bueno.
para que vaya bien, ¿no? Exacto. Así. Vas con ganas, ¿eh? Y bueno, obviamente, pues sí, esto ha hecho, ¿no? Al final, hacía muchas peleas en los locales. Sí. Porque dices tú, oye, todos trabajamos por igual, porque él se tiene que llevar más que el otro. Claro, y aparte iría también a... O sea, hay un factor de suerte, es decir, si en el rango que te toca algún cliente más turistas, que son los que suelen estar más acostumbrados a dejar el service charge o la propina, o te toca público nacional, que, bueno, siempre os digo, me sabe mal decirlo, pero son los más rácanos que hay aquí. Pero esto va cambiando, ¿eh? Poco a poco, me imagino, Poco a porque poco aquí va a mí no me ha cambiando, llegado aún, entonces... ese La cambio. gente local cada vez va dejando más. Bueno, pero vosotros más tenéis propiedad. más público local en vuestros locales. Tenemos ¿no? bastante público Como nosotros local. tocamos casi todo turista. Bueno, turista o, bueno, sí, comunidad árabe en este caso. Nosotros tocamos mucho público local. Y te digo que yo creo que Va cambiando el la público local mentalidad. va cambiando la mentalidad. Es que, claro, bueno, todo el coste de la vida en general está subiendo, pero los sueldos no están subiendo. Es decir, aunque suban, que suben un poco, pero no va, No va al comparado mismo ritmo con- de, exacto. claro. Y entonces el gran problema que tenemos los hosteleros es que tú no puedes subir el precio de un plato al mismo ritmo de que sube el coste de la vida. Para nada. Pues claro, yo ahora, por ejemplo, una hamburguesa que vendo a, no sé, en mi delivery de hamburguesas, que lo vendo a una doble cheeseburger a 9,90, yo en verdad tendría que estar vendiendo a 16, que es lo que venden las grandes cadenas. Pero a mí me da tirria venderlo a 16 porque sé que le estoy cortando la posibilidad de comprarlo a mucha gente. Entonces yo gano menos, pero es que tampoco estoy ganando dinero. Es como estoy manteniendo un negocio por mantenerlo. Hasta que llegues al momento de, por volumen... Es que estoy hacer intentando algo. llegar al volumen, pero para llegar al volumen hace falta los famosos meses de espera, brazo financiero, que mi bracito es así de pequeño, ¿sabes? Y entonces estoy aguantando poco a poco y, bueno, a ver cómo avanza este tema. Voy a sacar un tema un poco más delicado y es el tema de las bajas. Este tema de las bajas, ¿tú te afecta a ti directamente, indirectamente, dentro de tu... Directamente me afecta. Directamente? Directamente me afecta, exacto. Porque todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? Es cuando alguien coge una baja que no es una baja real justificada, es decir, me discuto, que es el caso que ha pasado en el Buca, por ejemplo, me he discutido con alguien y pues mañana no vengo porque me duele la espalda. O Sí. que pasó en La Flaca mismo, ¿se te acuerdas La Flaca, el restaurante donde estuvimos juntos? Sí. En cocina, que el jefe de cocina se discutía con algún ayudante de cocina. Se enfada, va al CAP y coge la baja. Y me llamaban al día siguiente y me decía, es que me duele la espalda, no puedo venir, toma la baja. Y 3 meses de baja. Y digo, ¿pero qué te ha pasado si el mismo día te veías sano? Lamentablemente el sistema que tenemos hoy en día Pero ayuda. es lo de siempre, o sea, hay gente que realmente, porque tenemos una chica, por ejemplo, que se le ha quemado el piso y ella ha tenido que coger la baja porque se ha quemado ella también y está de baja y totalmente justificada. Y digo, no hace falta que se te queme el piso para coger una baja, ¿eh? supuesto. No, o te has hecho daño o real. Tienes Pero, tus bajas justificadas, pero pero cuando bueno, te pilla la rabieta y no quieres venir y estás 6 meses de baja, Sí. claro, tú estás perjudicando el trabajo de todos tus compañeros también, porque es un coste adicional a la empresa y una baja que yo digo, hostia, yo tengo que formar a otra persona. muchas veces, ¿no? Cuando se enfadan, algún empleado se enfada y se coge la baja, se piensa que le hace daño más a la empresa, ¿no? Le haces daño a tus compañeros, A tus compañeros. los que trabajas cada día y son los que van a tener que trabajar el doble porque tú te has pillado la rabieta y te has ido al cabo a cogerte la baja. Claro. Y esto Pero es- tú cómo lo, o sea, como director de línea, quiero decir, ¿te ocupas tú del tema de las bajas? Obviamente tenemos un departamento de recursos humanos que se encarga de todo el tema. Es el recursos humanos. Exacto. Pero a mí operativamente Te dejas sin una pieza me en dejas tu sin una tablero. pieza y luego al final trabajamos con presupuestos. Claro, porque vosotros trabajáis más como, o sea, yo me atrevería a decir como una empresa estadounidense. O sea, trabajáis mucho por... Bueno, seguimos mucho el modelo americano. Vale, porque esto también me ha sorprendido que me dijeras que formáis durante 6 meses. Yo no sabía que formáis internamente durante 6 meses, porque no sé si vosotros que habéis trabajado en otros sitios también, ¿habéis visto alguna vez este método de formar internamente al personal? A ver, yo en Anegroup había unos cursos. Pero Enegroup es otra empresa similar Sí, claro. a la vuestra. Yo ahí sí que hice, sé que habían cursos, y me obligaron a hacerlos. Y era eso, estaba el de riesgos laborales. Bueno, eso Sí, pero No, muchas bien, veces te obligan a exacto. hacerlo externamente. En cambio aquí como que lo tenían como homologado y entonces ya te servía para más adelante. Luego era el del café, el de cervezas, tipos de cervezas, cómo tirar tipos bien la bueno, un ver poco una como las cerveza. formaciones que hago yo. Sí, sí, sí. la Pues, verdad pero que sí. estas formaciones que yo hago las hice porque dije,
de tantos clientes que he tenido, pero claro, no han sido... Los clientes que yo tengo son restaurantes individuales, no son Sí. parte de grupos ni cadenas. Y entonces, claro, siempre veo los mismos errores y digo, no puede ser que no formen a su personal, porque claro, la queja continua es que me falta personal, no está tal, no tengo tiempo. Digo, bueno, pues hago la formación y os lo formo. Pero claro, ahora me estoy dando cuenta que en verdad en grupos grandes, pero que no hay tantos grupos grandes, es decir, con modelo, digamos, estadounidense, sí que la formación interna se valora y se fomenta. Mm. ¿no? Sí, por lo menos cuando trabajaba ahí en el Starbucks, la única formación que me dieron me dieron un manual de cómo hacer café, ¿sabes? ¿Pero te sirvió de algo ese manual? O sea, Sí, un ejemplo, a qué temperatura debe estar la leche, cuánto tiempo debe durar. ¿y lo calentar. seguías ese manual? Porque aquí me interesa, ¿eh? Porque como... La pregunta es, ¿te lo leíste? Sí, sí, cada 2 semanas teníamos inspección, venía alguien de... Teníais auditorías Auditoría internas. es la palabra. Pero aparte de darte, por ejemplo, te decían, toma, este es el manual, léetelo, ¿no había nadie que te enseñaba a hacerlo? Claro que te Sí, hazme el como café ahora. el barista más grande del turno, ¿sabes? O sea, supervisaba, supervisor. ¿no? Y él estaba ahí al lado, se aseguraba de que el caramelo fuera correctamente en los círculos y en las rayas, como debe de ser, como lo dice en el manual. Y, o sea, ¿sabes? tú tuviste un proceso fácil para adaptarte, para aprender. No fue fácil, la verdad, porque, claro, piensa que los frappuccinos, por ejemplo, Es que no sé qué lleva un frappuccino yo. llevaba leche, cookies, depende de lo que quería el cliente, si no chocolate o chocolate blanco, y claro, para cada tipo de frappuccino hay una manera diferente. Pero el de frappuccino hacerlo. que es un milkshake o... Sí, es como un milkshake con hielo y se frapea, y queda como frapeado, ¿sabes? Y entiendo que empezaste, era tu primera vez que Sí, trabajabas en el hostelería. sector. No, ya había trabajado anteriormente, pero como camarero, no de cara como en un bar, ¿sabes? Haciendo café y eso. Pero fue un poquillo complicado. Duré como 2 meses para aprenderme ya todo. Pero una vez ya lo tenía, ya era súper fácil, ¿sabes? Ya era fácil, los clientes venían, incluso apuntaba, pillaba la orden y ahí al mismo momento estaba haciendo el café. El siguiente me volví como un pulpo, ¿sabes? Y Bueno. molaba, sí. Me Bien, gustaba bueno. bastante porque el tiempo pasaba muy O rápido. sea, optimizaba recursos, pero claro, lo que quiero decir es que seguramente ahí en Starbucks también tienen un director de línea, tendrán todos protocolos, obviamente, 100%. súper mega hechos. Pero claro, su modelo de negocio, o sea, lo que es el Starbucks, obviamente es cafetería, no se puede comparar a lo que es un Ya. restaurante. No, pero hay una base que es la misma, ¿no? Es la misma. Tienen unos procesos que los replican en todos los Starbucks. Claro. Y para que funcione, ¿Y vosotros, que tenéis restaurantes con diferentes nombres, te afecta no tener el mismo nombre? O literalmente te da igual, porque aplicáis el mismo método en todos los locales que abrís. es decir, aplicamos el mismo método a todos los locales. Da igual que tenga el nombre X o A, el método de De apertura y de formación y de es el todo. mismo. Es el mismo. De hecho, por ejemplo, algo que implementamos hará 1 año y medio es que la estructura de los equipos de la cúpula, digamos, ¿no? De directores y encargados, la pasamos a 4 por cada local. Es decir, en cada local tenemos un director, un subdirector y 2 encargados. Vale. ¿De por qué? Así, con estos 4 perfiles, si uno se va de baja o de vacaciones, con 3 puedes operar y cubrir todos los turnos. Y luego la segunda parte es que el día de mañana, si abrimos un local más, ya tenemos parte del equipo formado que la podemos pasar al local nuevo. Claro, lo Podríamos formáis ya en otro restaurante, igual podríais... Lo podríamos, exacto. Por ejemplo, el director de ese local lo podemos pasar al nuevo local para que haga la apertura. Y el subdirector subir a director, exacto. Bueno, es una buena... Intentamos estar en constante formación con los empleados, todos los que tienen potencial y levantan la mano de que quieren... De que quieren crecer de en que el quieren negocio, crecer que en no el están ahí de negocio. paso, porque también digamos que Exacto. la hostelería es... No quiero faltar respeto a nadie, pero es una cosa de jóvenes, es decir, para aguantar esos turnos, estar de pie todo el rato y muchas veces, pues claro, es un sueldo base que, si no me equivoco, de camarero es de 1.470 o algo así. Sí, por completo. En una ciudad como Barcelona te deja solo la posibilidad de alquilar una habitación. O sea, no es que puedas pagar mucho más para vivir. Entonces, digamos que es una cosa un poco más para jóvenes y que si luego quieres crecer, claro, tienes que subir de rango para ganar más dinero. Exacto. Y según qué empresa, porque luego hay muchos restaurantes que por mucho tiempo que lleves, el hostelero no te va a pagar más. Y no porque no pueda, sino porque no quiere y está acostumbrado a eso. Que también hay clientes, porque ahora lo hablamos con Cristian de Tofu en el programa anterior, que hay hosteleros que lo hacen bien. ¿Vale? Que yo siempre hablo de la parte mala de los hosteleros,
Pero es verdad que hay hosteleros que también lo hacen bien y entonces Sí. no vamos a criticar a todos por igual. Cada vez hay más hosteleros que lo hacen bien. Pero igual es la generación, porque lo dijo Jan, que estaba sentado aquí la semana pasada, o Guillermo, no me acuerdo, dijo que cree que es la edad. Lo que pasa es la edad, es la manera de pensar. Porque, por ejemplo, con el marketing, hoy en día a un hostelero joven, tú le dices que hay que hacer marketing y él entiende la importancia del marketing. Por supuesto, el de la vieja El escuela de la no vieja lo va a escuela te dice entender. que no y te dice que si se gasta 50, justo mañana quiere ver 150 euros en la caja. Pero bueno, por eso también, ¿no? La hostelería también ha cambiado mucho. Está La evolucionando. perspectiva del cliente ha cambiado. Mm. Antiguamente, pues un cliente venía y si comía bien estaba contento. Claro, Hoy ahora en son día- muy exigentes. Hoy en día se busca una experiencia, ¿no? Y es un poco, nosotros lo que buscamos es dar una experiencia, no solo dar una buena comida, un buen servicio, sino que hablamos de que damos un buen servicio, una buena comida, la iluminación, El que local. sea el acorde, el local, la El decoración. servicio, claro. la Lo limpieza, que te preguntaba al todo. principio de todo, que era producto, servicio, local y marketing. Estos 4 elementos para mí forman la experiencia, porque cuando tienes estos 4 elementos bien montados, en equilibrio, tú estás dando una experiencia, que es lo más importante para que un cliente vuelva, no vuelva, hablen bien de ti o que tengas éxito. Aún así sigo diciendo que para mí al principio es mucho mejor, o sea, es más importante tener la comunicación para que la gente te conozca y venga al local, y si ya tienes el servicio que está bien, salvas un mal producto. Pero si también tienes el servicio que está bien, la gente vuelve. Y si el local tiene, porque digamos que hay muchos locales que son muy chulos, pero pecan de mantenimiento. Luces fundidas, zócalos rotos, sillones agujereados y no lo cambian. Pero esto también afecta, Por supuesto. ¿sabes? Entonces la gente si ve que hay algo mal, dicen, o que el lavabo esté sucio, que es la peor cosa que puede pasar. Entonces, estos detalles hay que cuidarlos para crear la experiencia, para que la gente te vuelva. Y si los descuidas, cosa que he visto en muchos locales de éxito, que han superado la primera fase y en la segunda fase no la saben mantener, lo descuidan estos detalles y dicen, es que no entendemos por qué la gente no viene. Si al principio iba muy bien. Y digo, es que hay muchos puntos que no estás manteniendo. La constancia es muy importante. Es que la constancia y los detalles. Sin constancia no avanzas. No avanzas. Os quería preguntar a vosotros dos si habíais conocido en algún momento, o sea, si habéis vivido algún tipo de baja, como hemos hablado hasta hace un momento, en vuestro equipo de trabajo. Y si os ha afectado, Sí. como ha dicho Pavel, que afecta más al equipo de trabajo que al local. Sí, bueno, yo diría que cuando nuevamente trabajaba en este lugar, hubo una chica que agarró una rabieta con otro compañero y al día siguiente no vino. Y claro, ya ahí pues era una menos, nos avisó en la mañana y teníamos que sacar la faena que ya O sea, tenía con uno que menos hacer. teníais que sacar la misma faena que todos Sí, los días. Exactamente. Y pasó que al tiempo, como a la semana siguiente, la chica pilló la baja por daño psicológico, algo así. O depresión. Depresión, sí. Y bueno, fue... Sí, porque la depresión no la puedes Es difícil de justificar, ¿no? justificar. De contrabatir. Sí, bueno. Bueno, estuvo en esa situación de baja y cobraba lo del dinero de la baja, más eso hacía dinero En pues, negro. en negro, ¿sabes? Y un día, como 6 meses, 7 meses después, viene ella así súper contenta y tal. Discúlpame si ves este podcast y se... Bueno, no has dicho nombre, no has dicho No, nada. no, pero ella sabrá de quién hablo. ¿sabes? Entonces, viene súper contenta. A todos los compañeros nos dice que se ha comprado una casa en Italia. Y nosotros, ¿cómo así? Me dice, sí, con el dinero de la baja y lo que he hecho aparte y tal. Y todos como que, joder, qué suerte, ¿no? Tuvo de pillarse la baja. Claro, tuviste un poco de envidia ahí, ¿no? No, envidia sana, pero es como que, no sé, yo no lo haría de esa manera, No, tú ¿sabes? éticamente no jorobarías a tu equipo. Ya, y también la confianza que teníamos con nuestro jefe, ¿sabes? En plan, es una buena persona y este tío pues estaba muy rayado por eso que ella estaba haciendo, ¿sabes? Y lo peor del caso, venir a restregarnos en la cara de nosotros como que, mira lo Que ella había tenido que... éxito, claro, también es falta de tacto por su parte. O sea, Exactamente. Y pues eso nos afectó, ¿sabes? Y recuerdo que hablábamos como todo el mes sobre esa situación de ella. Y que muy bien por ella, que ahora lo tiene alquilado por Airbnb, por lo que sé, ¿sabes? Bueno, pero tampoco queremos ahí todo detallado de esta chica. Pero digo, si o sea, lo habéis notado a nivel de trabajo, os ha Sí, sí. afectado Sí, sí. negativamente. Sí, sí. O sea, una empresa como Starbucks, bueno, supongo que son franchising, ¿no? Starbucks, o sea, vas abriendo, Sí, van abriendo creo que locales. son No le habrá franquicias, afectado mucho tener una baja.
a nivel de números, pero sí que le ha afectado Pero- al equipo de trabajo. Habéis tenido ya. que trabajar más. Pero, o sea, cuando habían bajas o alguien no venía, no era que reemplazaban a estas personas. Claro, te No dicen, decía, es lo que hay. Juanito, tú tienes que ir ahora a hacer los bocadillos y termina rápido porque la faena viene, ahora vienen los vuelos. Bueno, como decía Pavel, que trabajan con cantidades de dinero, con presupuestos. Con presupuestos. ¿no? Que trabajan con presupuestos, debe ser lo mismo. Dicen, bueno, tenemos tanto presupuesto, pues ahora no puedo meter a nadie más. Ya. Y hay que sacar la faena, sí o sí. Sí. ¿no? Al final. ¿Tú, John, has vivido alguna? Que has estado en muchos grupos. A ver, sí, sí he vivido y yo no soy hipócrita, yo también lo he hecho. Pero a ver, yo he hecho, o sea, yo digo la verdad, yo he hecho, pero más que eso yo hacía la de gastroenteritis. Claro, no puedes ir al médico y cagarle encima. Yo le decía, me duele la barriga, estoy vomitando, estoy suelto, tal. Y está, te daba los 3 días y ya está. Bueno, tomaré nota, por si me lo dice algún día. No, ya te lo he dicho. Yo te digo Ya, la verdad. ya lo sé. A últimamente. mandar el detective privado. No, llevamos 6 años trabajando juntos. Digo, Y bueno. sí, puedo hacer lo que quiera, pero es eso. Ya después de hacerlo al principio, porque eso fue al principio, cuando era un chaval, llevaba yo, qué sé, 4 meses trabajando. Y lo hicimos como 4 y fue muy semado. Fue muy semado, Cuatro a ¿no? la O vez, sea, ya. fue muy semado. En la Los misma 4 plantilla, mismo Sí, turno. sí, los 4 salimos de fiesta, al día siguiente eran las 12 de la mañana, teníamos que entrar a la 1:30, los 4 dijimos, estamos mal. Y lo más fuerte es que luego fuimos a comer a otro local de la empresa. Verga. Y yo Ay, dije, ay, pero ay. idea mía no fue, pero dije, bueno, ya que estamos. Bueno, y ya que estamos. sí, por eso me estaba riendo mientras lo estaba contando él, porque dije, guau. Yo ¿Qué sí tie- que qué joder, porque, tiempos, porque yo me acuerdo que al día siguiente o a los 2 días cuando fuimos, o sea, todos los del turno fue, sois unos hijos de puta, o sea, ¿qué pensáis? ¿Que no sabemos que estabais los 4 Es juntos? que a mí me ha pasado que hice la consultoría el verano pasado a un local y me decía que tenía muchos problemas, muchas pérdidas, no sé qué. Y le digo, bueno, pues empecemos por el personal, vamos a ver qué pasa y luego ya miramos la carta. Y literalmente entro, eran 4 personas. Y uno llegó tarde, justo el primer día que yo voy, que yo siempre no digo nada cuando voy el primer día, voy a mirar. Llega uno 1 hora tarde, uno media hora tarde, y le digo, pero a ver, Qué locura. le digo, ¿qué pasa aquí? Y me dice, no, solo ha pasado hoy, no sé qué. Y le digo al dueño, oye, le digo, ¿cuántas veces se llegan tarde? Y me dice, no sé porque yo no vengo. He dicho, ya, primero, error tuyo porque tienes un negocio y no. ¿Y quién no- gestiona no- el equipo allí? Nada, supuestamente el que era el jefecillo de ahí, pues era el que había llegado 1 hora tarde. Vale. Y entonces, Es al día decir, siguiente. yo el mismo- líder, el líder, ¿no? claro, el que da el Da el ejemplo. El ejemplo. y entonces, claro, la cocinera luego me dijo en Petit Comité, me dijo, no, es que llegan cada día tarde, nadie les dice nada porque no se entera, no sé qué. Y digo, vale, le digo, a partir de ahora, quien llegue tarde, pues a la tercera os vais a la calle, ¿sabes? En plan, si en una semana ya estaría 3 veces, es que os vais a la calle ya. Y al día siguiente, directamente, el chaval más joven, el que se pensaba intocable, porque era de la misma nacionalidad que el dueño, perdón, envía un audio y dice, me encuentro muy mal, tengo gastroenteritis, tengo que ir al hospital, no sé qué. Y yo digo, muy bien, le digo, mándame el parte. Y dice, ¿qué parte? Y le digo, hombre, no sé, tendrás que pillar la baja, ¿no? O algo. Vale, luego te lo mando. Y de repente, la misma persona que me había chivado, que se portaban mal, que llegaban tarde, me enseña el Instagram y me dice, mira dónde está este con gastroenteritis, en la playa tomándose mojitos. Estaba el chaval y lo colgaba en Instagram. Y yo digo, tío, vale. Y obviamente lo chuté, ¿sabes? Pero el dueño me dice, imposible, no me lo creo. Si yo tenía mucha confianza con este chico. Le digo, pues mira, primer error. Pero el primer error es no estar en el local. Si tienes un negocio de hostelería... Si tienes solo un local, tienes que Sí, estar. pero es gente que, bueno, es lo que yo llamo el estar. típico cliente que tiene dinero ahorrado y no sabe qué hacer con ese dinero y se piensa que al mes va a ganar dinero. Y ahí es cuando pierdes más dinero. Ahí es un hobby muy caro. Tener un restaurante es un hobby caro. Si esa persona, o sea, no hubiera ido a pedirse la baja en el hospital para justificarlo hacia ti, ¿qué hubieras hecho? En plan... Es que no fue al Que hospital. no fue. No, pero en tal caso que yo trabajé que hubiera contigo, ido. sí, Hombre, que si, hubiera ido. si tú me enseñas la traes baja, una yo no te baja. puedo decir nada. Ajá, y si no voy, y si te digo que estoy enfermo en casa y no puedo ir al hospital, A ver, Pues se te descuenta puedes ese ir día de como trabajo. mucho al día Descuento. siguiente y que te lo hagan del día anterior. Solo puedes tener un día, creo. Sí, si tú ese día te encuentras Claro, muy si estás indispuesto muy que no mal, puedes es ir verdad, en plan de y que no puedes estás dando llamar a un paso. médico a casa y Pero irás tienes al que día justificar. siguiente, igualmente si O sea, tienes te darán la la mutua baja, también. exacto. O sea, tienes que justificarlo de alguna forma, porque es que si no todo el mundo... Claro, si no. Gastroenteritis, me duele el pie, me duele la cabeza, me duele la espalda, que también el dolor de espalda es otra causa de baja que nadie puede decirte si la tienes o no la tienes. ¿sabes? Las dos bajas más comunes son por Depresión. y espalda. Claro, Porque son 2 bajas que es muy complicado averiguar. detectar realmente si
si eso no. Entiendo. Vale. ¿Sabes? Sí. Y quería preguntar otra cosa. El tema de la droga, porque me explico bien, ¿eh? El tema de la droga en la hostelería, en la cocina sobre todo, depende con qué personajes yo he trabajado, había mucha droga en la cocina. ¿Creéis que es una cosa de hosteleros o es una cosa puntual? Ahí has abierto un melón que... Porque a mí depende mucho de la nacionalidad, porque ya hablo de droga, hablo tanto de harina blanca como de cerveza, ¿eh? Porque me he topado tanto con alcohólicos como con drogadictos, sobre todo en cocina. No sé Sí, es por qué. verdad que en la antigua... ¿Roma? En la antigua Roma, exacto. Sí que había algo más de alcoholismo, de alcohol, droga Pero sobre todo los cocineros, no entiendo por en qué. la cocina. O sea, También piensa que antiguamente eran muchas más horas que se pegaban en la Yo cocina, menos descanso. Me he documentado en eso porque siempre me ha generado curiosidad y cuando tengo algo en la cabeza me lo quiero sacar. Y es que he visto que decían que como están mucho tiempo a contacto con el calor, como que biológicamente les pasa algo. Pero no lo veo una justificación suficiente Yo tampoco. como para decir que cada X tiempo te estás metiendo una caña o te estás metiendo algo un poco más potente. Ya. Y hemos trabajado, bueno, tú no, pero con John sí que he trabajado con un jefe de cocina que le daba a las 2 Sí. y durante el turno. Sí, yo tenía un encargado en Calella y el loco Que me daba el decía- ejemplo, ¿no? Sí, me decía a mí el loco, Juanito, en pleno servicio, ve al puente que ahí está el camello. Y yo iba al puente y tal, recogía la merca y tal, y el loco se iba al cuarto frío con el chef de cocina, ¿sabes? Ah, Se te, metía encuentres ahí de, en raya. te encuentres de todo. Mira, sin ir más lejos, te diría, hace un par de años, me siento en un chiringuito, me siento a tomar algo, 10 de la noche aproximadamente. Y bueno, pues yo estoy aquí y ahí está la barra. Pues veías como el camarero que nos atendía, más el encargado y uno más, y el que estaba en barra, le servía los chupitos, se los tomaban ahí en medio de la sala. Y luego, de hecho, veías el encargado cómo estaba al lado de la barra con el cigarrito, fumándose el cigarro. Joder. Digo, claro, si ya el Si te encargado... das el da ese ejemplo. Mm. Es que eso es un descontrol, ¿eh? A la que empiezas a ver que empiezan a ver estos vicios. Si no lo frenas, Claro, es decir, nosotros en ese nuestro efecto- grupo tenemos tolerancia cero. Es decir, tanto alcohol como drogas. Oye, fuera del trabajo, es tu Haz lo que vida, quieras, haz claro. lo que quieras. Pero dentro del servicio. Pero dentro del trabajo y tienes que llegar en condiciones óptimas. Y obviamente, pues si hemos tenido algún caso de estos, enseguida se ha llegado al despido disciplinario. Claro, notificado, claro. ¿Y cuando la persona termina el turno, puede tomarse alguna caña? O... O sea, vosotros, esto es una pregunta buena. La detallo más, la que quieres hacer es, Sí. ¿vuestros trabajadores pueden tomar dentro de vuestro local? No. Es decir, una vez que acaben su turno, se tienen que ir del local, se tienen que cambiar y irse del local. Otra cosa es que si el chico del local A acaba su turno y se quiere ir al local B, A otro de vuestro a grupo. otro de nuestro grupo no hay ningún problema. Pero en el mismo local no. Sí es verdad que hace años sí que éramos tolerables de, oye, Hasta que acaba el pasó algo, servicio, efectivamente, os podéis tomar una cerveza, no hay ningún problema, habéis acabado el turno, se permitía. Pero claro, das el dedo y te cogen el Sí, con brazo. el brazo. A mí me ha pasado siempre lo mismo. Yo antes era como más permisivo y luego ya poco a poco, pues, que si van un poco más borrachos, que si luego se quedan un poco más de rato, que si luego ya levantan más el codo y al final he dicho, oye, digo, yo te invito a una cerveza porque has tenido mucha faena. Digo, pero de una cerveza pasar a 7 Ya. y ya te estás pasando. O sea, no por el gasto, sino por la actitud que estás teniendo en el local. Muchas veces no Es controlan. una muy buena pregunta. Sí, ahí tirando. ¿Tú, John, qué opinas de esto? ¿De cuál de todas? ¿Lo de cocina? ¿De en general? De lo que te sientas más capacitado y con más ganas de contestar. A ver... Empecemos. La droga en los locales, en el no, servicio. en servicio no, cero. O sea, es pasarse. Cero, es pasarse, aparte de que te da la falsa autoestima y seguridad, pero realmente tú tienes una visión más apartada de la realidad, ¿sabes? O sea, yo tuve un director que era muy semao. O sea, iba con el ring
y te venía con el ring y atendía. ¿Qué es el Que ring? ese ring. El ring, o sea, el anillo de blanco. O sea, iba con todo el rato con el anillo blanco de la coca y te atendía. Ah, el vale, polvito el ring es blanco, como esto que sí. se te crea aquí. Claro, Vale. ¿sabes? O sea, En plan, está perdido. y era muy semana. O sea, en servicio. Mi servicio llegaba. Es que justamente me ha matado que sacaras ese tema porque ayer vi a un amigo con el que trabajaba ahí y decía, Buah, ¿tú te acuerdas? Y yo, claro que sí. El bicho le llamábamos. Que me decía, yo después de aquí, nada, 2, 3 filetes y me voy donde las chinas. Y mi mujer ya lo sabe que está cura de espanto. Y yo. Filetes, precisemos que no es un filete de carne, sino que es Y pues harina blanca. es eso, o sea, como justamente habéis dicho todo lo del, justamente el ejemplo, el no sé qué, no sé cuántos, y era muy... Semao. Sí. Sí, a veces eso llegaba tarde, tú lo veías y decías, bueno, este no ha dormido, pero nada, o incluso ni se ha duchado. Y Claro, es sí, que sí. ya, Y se bueno, ve ya que, si alguien viene a trabajar claro, sin que cuando ducharse se y fue, todo, pues, ya- Sí. que cuando se fue, pues, encima como que dijo muchas cosas de la empresa, no sé, tampoco me enteré muy bien, porque era como a lo último que yo estaba también. O sea, drogas, no. Drogas, no. Pero en mis tiempos de marihuanero, ¿sabes? Algunas veces fumaba, honestamente. Tal vez me pillabas tú pinchando y estaba con los ojos rojos, cualquier vaina. Digo, ¿cuándo has fumado tú en el local? Ya estaba yo aquí ya. No, antes, ¿sabes? Y claro, me daba lo que has mencionado tú, como una falsa percepción, ¿sabes? De lo que está pasando en el entorno. Yo estaba pinchando y en mi mente yo estaba, guau, la estoy cagando, la gente me está mirando, sientes que todo el mundo te Literalmente observa, igual ¿sabes? el local Hombre, estaba está. vacío, no había nadie. No había nadie, y ¿sabes? él se hacía la paranoia. Y te en paranoia, ¿sabes? Y es como que no, por eso también me alejé de Bueno, ese está mundo, bien ¿sabes? que me lo hayas dicho ahora que ya no estás trabajando conmigo, porque, porque si no ahora estaría ahí con la lupa, Con la mirando. lupa mirándome. No, claro, a ver, es que te digo una cosa, si no es Semaón, como director no vas a buscar a ver cómo has venido la temperatura o si Sí. estás de esto, pero si veo que si ya empiezas a trabajar raro, Ya. ya te lo Ya cuestionas. se o lo sea, cuestiona y empieza a fijarse, Claro. ¿no? bueno, ¿Y de qué manera ustedes se darían de cuenta, en plan, de que, un ejemplo, este viene encocado? no lo sé, pero en cuanto empiece a afectar al trabajo o a los compañeros. Entonces ya, es que lo que hay que entender es que cuando se trabaja en un restaurante es un grupo de personas que se trabaja. Cuando uno Y vas- falla, Y vas conociendo a cada uno a nivel carácter, entonces si te llega un poquito... bueno, pero también digo, pero cuando uno falla en servicio y tienes el local lleno, si uno falla, es como piezas de dominó. Empieza como a retrasarse otra cosa, Ya. otra. Y dices, ¿qué está pasando? Y cuando ya te das cuenta, igual tienes una hora de retraso con todas las cosas y para solucionarlo es un follón. Ya. Entonces, por eso me da mucho. Yo siempre digo, oye, cuando hay que trabajar, se trabaja. Cuando no hay faena, si está todo hecho, si están todos los clientes de hecho, lo más correcto sería volver a preparar todo para estar preparados, pero si no, es que si tú, es como la baja, si tú la jodes, estás jodiendo a tus compañeros, no me estás jodiendo a mí. Porque luego, claro, los que van a tener que correr son los demás. O sea, yo voy a decir, oye, pues como te hacen en Starbucks, tú ocupa tu sitio, tú haces esto, tú haces lo otro. Y ya en ritmos altos de volumen de trabajo, eso se nota. Se nota Si mucho. tienes 3 mesas, haces un error, no se nota tanto. Pero si tienes... ¿Cuántos comensales puedes tener en el local más grande? A la El misma local más grande a la vez podemos hacer en un turno 300... 300 comensales. Imagínate si dos comensales. personas vienen, se pillan la baja o están drogados. Claro, te afecta todo un rango y... Claro. y suerte, Retrasa, ¿sabes? ¿no? Todo. El tema también de que retrasa la cocina, ¿no? Porque, claro, no vienen a buscar y están los cocina como cocineros. empiece- ¡Tin, tin, tin, tin! La cocina como empieza a pillar retrasos, Ya. mal. Voy a hacer la última pregunta. A ti ya te la hice la otra vez. Si tuvieras ocasión, ¿tú abrirías tu propio restaurante habiendo trabajado y estando trabajando en hostelería? Lo he pensado alguna vez de abrirlo. Obviamente que yo creo que cada hostelero apasionado en la hostelería en algún momento ha pensado en abrir un local. Aunque es muy difícil abrir un local, ¿no? No es algo fácil. Por cuenta propia. Exacto. Pero sí te tengo que decir que a día de hoy estoy muy contento donde estoy, en el grupo que estoy, viendo el crecimiento que hay Hombre, aparte estás en un buen grupo. Con todo lo que y me has viendo contado hoy, estás en lo un bien muy que buen grupo. funcionan los locales, entonces obviamente de momento no está en mi ecuación. O sea que actualmente sí tú no que- abrirías un restaurante No, tuyo. sí que en algún momento me lo he Pero planteado. Pero es un sueño que queda ahí en el cajón, ¿no? No lo descartas. No, está ahí en el cajón. Igual algún día pues se me vuelve a... Bueno. ¿Tú, Juanito, abrirías un restaurante hoy en día? Sí, de comida venezolana. Y que mi mami cocine, ¿sabes? Pero porque tú eres venezolano. Sí.
Sí, y también una Ahora, no discoteca. suena muy bien, ¿eh? Que mi mami cocine. Sí, en plan, que ella sea la chef, porque cocina vale. muy bueno, ¿sabes? ¿Y tú qué harías? La parte Comer. creativa, comer y invitar a la gente que Vale, ya vengan está. y prueben. Fracaso del primer caso. ¿eh? Otro local que abrió, a los 6 meses tuvo que cerrar. Bueno, pues chicos, lamento mucho decirlo, pero hemos llegado al final. Jo. Tenemos que cerrar el podcast, se nos ha terminado la hora. Muchas gracias por haber venido otra vez, John. Gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme, Manuel. Gracias por venir. Y muchas gracias, Pavel. Gracias, Emi. Ha sido un gusto. Y nada, hasta el próximo capítulo, que será otra vez con Top Food Barcelona. Y luego tendremos también un invitado especial sobre eventos. Muchas gracias.